La Biblia usa varias maneras e ilustraciones para enseñarnos, para instruirnos y llevarnos por el camino que Dios quiere que caminemos. En esta ocasión vamos a hablar de algunas metáforas para ilustrar unas lecciones bíblicas. Por ejemplo, en Proverbios 13:14, el Espíritu Santo usa ahí la fuente de vida para enseñar, con la enseñanza, perdón, se compara con una fuente. El barro y el alfarero en Isaías 64, versículo 8, Dios es comparado con un alfarero que moldea el barro. En Deuteronomio 32, versículo 4, usa la roca. A Dios se le conoce comúnmente como una roca, que también nos damos cuenta en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Pablo dice que esa roca que estaba en el desierto con los israelitas, pues venía siendo el Señor Jesús. Y ahora en Oseas capítulo 7, versículo 8, describe a Israel como un pastel o un pan medio horneado. Y lo que hace el profeta es llevarnos unos 2700 a 2800 años atrás a la cocina de una mujer en Israel para enseñarnos una lección valiosa sobre hacer alianzas con el grupo equivocado de personas. Ahora vamos a dedicar bastante tiempo en la idea de hacer alianzas con personas o grupos o aún dioses o religiones que no nos conviene, porque ese era el problema, el cual aquí el profeta Oseas está reclamando y está o va a castigar Dios al pueblo de Israel. Dice en el capítulo 7, en el versículo 8, Efraín se mezcla con las naciones. Efraín es como una torta no volteada. Otra versión dice, los de Israel han hecho amistad con gente que no cree en mí. Mi pueblo se parece al pan mal horneado, que por un lado está bien cocido y por el otro lado está crudo. Para entender el contexto de este versículo, hay que ver a qué se refiere cuando habla de Efraín o de Israel. Oseas es un libro de poemas que profetizan durante el reinado del rey Jeroboam II, uno de los peores reyes de Israel. La nación se sumía en un caos y finalmente los asirios exiliaron a la mayoría de los israelitas y a los que no se llevaron cautivos los mataron. Dice en el capítulo 13 de Oseas y el versículo 6, caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán desgarradas. O sea, esta gente, los israelitas, habían puesto su confianza tanto en los asirios como en los de Egipto. Habían hecho estas alianzas con ellos. Y cuando ya los asirios no podían sacarle más provecho a los israelitas, vinieron y acabaron con ellos. Es más, cuando leemos el versículo 6, nos deja la idea de que vinieron montados en sus caballos a trote abierto, o sea, a toda velocidad, y cogían a los niños, a los infantes de los tobillos, los alzaban en el viento y estrellaban las cabezas de estos niños sobre las rocas para ver que esas cabezas estrellaran sobre la roca, nada más como si fuese un deporte. A las mujeres encintas cogían las espadas y les partían el vientre del ombligo hasta la barbilla para sacar a los niños. Eran gente peores que animales. Pero eso era porque Israel hizo alianza con ellos. Y a los que no mataron se los llevaron como esclavos a su país. El libro de Oseas registra el matrimonio roto de Oseas
para ilustrar la relación de Israel con Dios. En el primer capítulo de Oseas, vemos que Dios le dice al profeta, quiero que vayas a la casa de prostitución. Y ahí hay una mujer prostituta que se llama Gomer. Y quiero que la compres y te cases con ella. Oseas pagó para casarse con una prostituta. Tuvieron un hijo y le puso por nombre Jezreel. Ahora, este matrimonio, fíjese bien, lo que significa o lo que ilustra o representa, sacó a la mujer de la casa de prostitución, tal como Dios sacó a Israel de Egipto, de la esclavitud, donde ellos se habían mezclado con la religión de los egipcios, con la cultura de los egipcios, y ellos mismos estaban pidiendo que alguien los rescatara. Y Dios lo rescató. Pero al pasar un tiempo, la esposa de Oseas, Gomer, por X causa, razón y motivo, ella decidió de regresar a su profesión antigua y regresó a la casa de prostitución y allá empezó a hacer su profesión. Y le dice Dios a él, pues, ve por ella otra vez. Y fue Oseas por Gomer y pagó un homero por su esposa, un homero por Gomer. Y viene esta mujer embarazada con un niño ajeno. Y Dios le dice, quiero que la perdones. Y esto representa como cuando Moisés subió al monte de Sinaí para recibir los mandamientos. Y le dice Dios, mira lo que está pasando, Moisés, tú acá recibiendo los mandamientos, recibiendo la ley, y el pueblo de Dios allá abajo, besándose con el becerro de oro, haciendo el papel de prostituta. Y también Israel haciendo alianzas con Asiria y Egipto en lugar de confiar con Dios. Y cuando Oseas perdonó a su esposa, Dios también, eso representa cuando perdonó a Israel y hubo una restauración. Y esto sucedió vez tras vez, porque Gomer no solamente le fue infiel a Oseas una vez, sino que por lo menos 2 veces. Y esto representa que un día Dios enviaría el Mesías a través de la línea davídica. Pero ¿cuáles iban a ser las consecuencias a Israel según Oseas? Que cuando el pueblo de Dios decide en parte ser fiel a Dios y por otra parte aliarse con Asiria y con Egipto, ellos son como una torta no horneada, porque para algunas cosas confían en Dios y para otras cosas confían en un país extranjero. Apocalipsis 3, versículo 15, dice, yo conozco tus obras, a los de la Odisea, que ni eres frío, ni eres caliente. Ojalá fueres frío o caliente, así puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay algunos temas que podemos sacar de lo poco que hemos hablado. Israel se ha revelado y habrá graves consecuencias, pero el amor y la misericordia de Dios son más poderosos que los pecados de Israel. Israel carece de una relación íntima con Dios. Es decir, en el hebreo la palabra relación es yada, Y-A-D-A, que significa más que pues yo conozco a Dios o yo voy al templo y adoro a Dios. Significa como cuando Adán y Eva estaban en el paraíso
y la presencia de Dios estaba con ellos y tenían esa comunión, esa relación íntima con Dios. Israel carecía de esa comunión con Dios. Conocían los 10 mandamientos, iban al templo, pero luego iban a los templos de los ídolos. Luego pagaban tributo a Siria y a Egipto para que ellos los protegieran cuando Dios había prometido: sean fiel a mí. No hay otro Dios. Yo soy el único y yo los voy a proteger. Luego en el capítulo 12, los capítulos 12 a 13 de Osea, los últimos 2 libros, Osea les da una lección de historia antigua. Noten conmigo allí en los capítulos 12 y 13, nada más de un vistazo ahí en sus Biblias. Osea les empieza a decir y les dice esto: miren, les recuerda, le dice: ustedes recuerdan de su padre Jacob, de donde ustedes cogen el nombre Israel, que Jacob desde el vientre de su madre, él ahí estaba, desde el vientre de su madre estaba él tramando de suplantar a su hermano. ¿Y cómo lo cogió del tobillo? Porque él quería salir primero y no le tocaba. Y ya después de que crecieron, él calculó, fríamente calculó, de cómo robarle a su hermano mayor la bendición. Y después que huyó de su hermano porque sabía que lo iban a matar o temía que lo iba a matar, allá corriendo y escondiéndose su hermano, se puso a contender con Dios. Y luego después viene un ángel y se pone a pelear con el ángel hasta que el ángel lo hirió. Eso está en Génesis 27 y 28. Este es el padre de ustedes, de Jacob. Y recuerdan ustedes allá en Números 12 hasta el capítulo 20, cuando sus antepasados, cuando Israel se rebeló tanto contra Dios y empezaron a murmurar, que Dios les mandó una manada de serpientes para que los matara porque no dejaban de quejarse y murmurar. Y luego recuerdan en 1 Samuel capítulos 12 al 15, cuando ustedes ya no querían que Dios fuera su rey soberano y demandaron, exigieron a un rey. ¿Y a quién escogieron? A Saúl. ¿Y cómo le fue con Saúl? Es decir, Oseas le dice a ellos: Israel, ustedes provienen de una larga línea de mentirosos, murmuradores, traicioneros, y algunas cosas en esta familia nunca cambian. Nunca cambian. Y en medio del mensaje de Oseas, usa una ilustración para describir la condición espiritual de Israel. Y él los llama un pastel que está medio horneado. Efraín se mezcla con las naciones. Efraín se ha convertido en torta que no se ha dado vuelta. ¿Qué significa esta ilustración? Se mezclaron con las naciones y al mismo tiempo se consideraron a sí mismos como el pueblo consagrado de Dios. Adoraban a Dios y al mismo tiempo adoraban a los ídolos. Ofrecían sacrificios a Dios y al mismo tiempo besaban al becerro de oro. Su religión y espiritualidad estaban a medias, a horcajadas sobre vallas, o como Cristo les llamó a los de la Odisea, estaban a tibias. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueras frío o caliente. Por eso, por ser tibio y no caliente, te voy a vomitar de mi boca. Y ahora, ¿cuál es la aplicación para nosotros, los cristianos de hoy en día? Pues yo creo que para nosotros, los cristianos, podemos estar también, podemos ser igual que los de los israelitas de Osea, estar medio cocidos en cuanto a nuestra espiritualidad. A esto me refiero.
En Mateo capítulo 15, versículo 8, nosotros podemos estar bien cocidos por fuera, pero por dentro crudos, no bien horneados. Dice Jesús en cuanto a los fariseos, este pueblo con sus labios me honra, con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Qué significa esto? Que la gente decía lo correcto en cuanto a la religión, sabía decir Dios te bendiga, sabía decir ay bendito, que Dios le ayude, que Dios lo guarde, sabía que al despertar iba a recitar la ley de Deuteronomio 5, sabía que al acostarse iba a decir la misma oración, sabía cómo dar los diezmos, sabía todo, pero no sabía o no practicaba más bien el corazón de la ley. Amarás a tu prójimo. Amarás a tu Dios. Sabía portarse religioso para que la gente lo viera, extendiendo sus filacterias y jugando el papel de religioso, pero por dentro era una pudrición. En Mateo 23 y en el versículo 25, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo, ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas que son semejantes a sepulcros blanqueados por fuera, lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda iniquidad o inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. A mí me encanta la historia y he ido a panteones o camposantos históricos y se acostumbra de limpiar las rocas o las piedras donde está inscrito los nombres de los difuntos, las fechas y cualquier mensaje que está ahí. Y hay cierta temporada donde están limpiando eso que al caminar por ahí arde los ojos porque usan un líquido para blanquear esas tumbas, esas piedras. Y cuando leo este texto, es lo que se me viene siempre a la mente. Y esas piedras, esas rocas están de 300, 400 años de antigüedad, pero blancas, donde las acaban de blanquear. Pero obviamente lo que está debajo de esa tierra es una pudrición. Y dice Jesús, esta gente religiosa es así. Están sucios adentro, por afuera bien peinados, bien religiosos que se ven. Recuerdo haber visitado a una familia granjera y ahí estábamos cenando. Y cuando terminamos de cenar, pues yo practicando lo que mis padres me enseñaron, iba a recoger mis platos, a llevarlo a la cocina. Y me dice el señor, no te preocupes, aquí déjalos. Y le silbó al perro, viene el perro y él baja su plato, el perro empieza a lamerlo, lo limpia y luego lo pone sobre la mesa y lo vira y dice, ya está limpio, listo para la cena. Y ya está limpio. Se veía limpio, pero no estaba limpio. Santiago capítulo 1. Note lo que dice Santiago 1. Sean hacedores de la palabra. Habemos cristianos que estamos medio cocidos en nuestra espiritualidad, que por fuera
decimos lo correcto, damos la apariencia de ser religiosos, pero por dentro estamos crudos. Y es lo que también nos enseña Santiago, que sabemos oír, pero nunca conectamos el oír con el hecho, con el hacer. Dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Si ustedes marcan en sus Biblias, yo sugiero que aquí cuando en la palabra espejo escriben ahí la palabra Biblia, porque el espejo es la Biblia. Y la idea es esta, de que cuando nosotros estamos leyendo la Biblia nos está reflejando la imagen nuestra, tal y como somos realmente ante la palabra de Dios. Nos está revelando, reflejando todo lo que es nuestro ser, como somos, el pecado, la imperfección, es todo. Y la ilustración que usa aquí Santiago es aquella persona que va y se ve en el espejo y nota que tiene ahí en la cara un moco o una imperfección que se lo puede limpiar y no se lo quita. Mira su rostro natural en un espejo y después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. O sea, no hace los cambios necesarios. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Sabemos algunos que estamos bien cocidos, bien hechos en la asistencia del domingo por la mañana, pero medio cocido en la asistencia del domingo por la tarde y en los estudios semanales. Miren, llevo más de 26 años, más de 28 años predicando tiempo completo. Y en todo lugar me he encontrado con hermanos y hermanas que llevan tanto o más años de ser cristianos, que fallan a las reuniones y quizás van nada más una vez por semana para participar de la cena del Señor, porque en su mente piensan que la cena del Señor es lo más importante del servicio o del culto. Y cuando se les amonesta y les digo, mire hermano, si la iglesia se reúne también entre semana o domingo por la tarde, debería usted estar ahí. Me dicen, ¿dónde en la Biblia dice? Yo quiero que me muestres tú en la Biblia donde dice que yo es un deber, es un mandamiento que yo debo reunirme más que una vez por semana. Bueno, yo sé que el versículo más común que damos es Hebreos 10 y versículo 25, pero no es necesario para mostrar que si la iglesia se reúne más que una vez por semana, que todos debemos hacer la lucha. Porque hay otro versículo. Miren en Efesios capítulo 4, versículo 15. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza de sí, Cristo. Miren este texto. Al hablar la verdad en amor, ¿qué va a suceder? ¿Qué debe suceder con aquel cristiano que está realmente dedicado a la palabra del Señor, que se está, según Salmo capítulo 1, versículo 1, deleitando en la palabra de Dios día y noche? Va a estar creciendo en todos los aspectos en Cristo, que es la cabeza. Noten el versículo que sigue. De quien todo el cuerpo, y el cuerpo es la iglesia, porque Cristo es la cabeza, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado
y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Aquí el apóstol Pablo está enseñando de que Cristo es la cabeza del cuerpo y que cada miembro debe estar contribuyendo al crecimiento, a la madurez de ese cuerpo. Fíjese bien, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen. No debo ser yo un callo o una uña infectada en el cuerpo, sino que debería ser yo alguien que esté contribuyendo a la edificación, al crecimiento y al ajustamiento o cohesión del cuerpo. Y si yo soy un cristiano que lleva años en el evangelio y salgo con esta tarugada que dice, donde en la Biblia dice que yo tengo que asistir a más que una reunión por semana, soy un callo del cuerpo, soy una uña infectada al cuerpo, soy una astilla, soy una molestia, soy alguien que no ha crecido, alguien que no está ayudando a la edificación, alguien que no está ayudando a la cohesión de las coyunturas que proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Y no necesito ir a Hebreos 10:25 para poder enseñar que un cristiano debe siempre asistir cuando es posible a todas las reuniones de la iglesia del Señor. Un cristiano puede estar a medias en el sentido de ser amigo del mundo mientras trata de ser amigo de Dios. Ese era el problema de Israel. Quería ser fiel a Dios y a la vez besarse con el becerro. Salían del templo después de haber adorado a Dios y luego después se iban al templo de Asterot o el templo de Baal, se iban pues querían adorar a varios dioses. Y dice Santiago capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Israel trató de ser amigo de muchas naciones, especialmente Asiria. Asiria la apuñaló por la espalda cuando terminó con Israel. Y el diablo hace lo mismo con nosotros. Fíjese en Efesios 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Un cristiano puede estar bien hecho en acumular tesoros en la tierra, pero puede estar crudo en acumular tesoros en el cielo. Ya sabemos lo que dice las escrituras en cuanto a la avaricia. Recuerden ustedes ahí en Lucas 12, versículo 13 al 21, cuando viene un muchacho y le dice a Jesús, mira, tengo un problema. Entre mi hermano y yo hay una discusión entre la herencia y quiero que tú seas el árbitro y nos ayudes con la división de esta herencia. Y Jesús básicamente le dice, yo no vine para estar preocupado del dinero, de los tesoros aquí en la tierra, más bien deberían ustedes estar preocupados con los tesoros en el cielo. La codicia y la deshonestidad de los negocios de dinero siempre ha sido un problema entre la humanidad, pero también entre el pueblo de Dios. Y este era un tema que Oseas le recordó a Israel. Noten ahí en Oseas capítulo 2, versículo 7, Oseas 12, versículo 7. Dice, a un mercader
en cuyas manos hay balanzas falsas, le gusta oprimir. ¿Y qué dice Efraín? Ay, ciertamente me he hecho rico, he adquirido riquezas para mí, en todos mis trabajos no hallarán en mí iniquidad alguna que sea pecado. Es decir, soy tan astuto y tan bueno para robar en mi negocio, para robarle a la gente, que jamás me van a descubrir. Esta es una de las razones por la que muchos hoy son cristianos a medias. Estamos demasiado preocupados por los tesoros terrenales y no acumulamos tesoros en el cielo. Vivimos en este mundo como si para siempre vamos a quedarnos aquí. Trabajamos para lo material, amamos lo material más que la espiritualidad. ¿Y cuál es la consecuencia? Noten el versículo 12 de Oseas 7. Versículo 12, Oseas 7 dice, versículos 12 y 13. Pero Jacob huyó a la tierra de Aram, e Israel sirvió por una mujer, y por una mujer cuidó rebaños. Por un profeta el Señor hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Devorarán extranjeros su fuerza, y él no lo sabe. También tiene cabellos canos, y él no lo sabe. O sea, lo que está diciendo aquí, cuando vayan, tenderé sobre ellos mi red. Como aves del cielo los haré caer. Los castigaré conforme a lo anunciado a su congregación. Ay de ellos, pues de mí se han alejado, y sobre ellos vendrá la destrucción, porque contra mí se han rebelado. Ellos son mentirosos, no saben que se están haciendo viejos, no saben que están perdiendo sus fuerzas, no saben que se está acabando todo. Una torta medio horneada no se puede servir, ni sirve para comerse, sino que será echada para ser pisoteada. Y la mayoría de las veces una persona tibia, un cristiano medio cocido, un pastel sin voltear, es insensible a su situación, así como Oseas lo está describiendo en Oseas 7, versículo 9. No tienen idea, su conciencia ha sido cauterizada. Los extraños devoran su fuerza, pero no lo saben. El pueblo de Israel es como una hogaza de pan a medio cocer. Confíen en las naciones que lo rodean y no se dan cuenta de que esta dependencia de los extranjeros les ha robado sus fuerzas. Sus días estaban contados, pero ni cuenta se daban. Ahora, una aplicación. ¿Cómo podemos nosotros evitar ser pasteles a medio hornear? Bueno, Mateo 6:24 nos enseña de que hay que ser fiel o infiel a Dios. Hay dos opciones, ya sea que yo escoja servir o no servir a Dios. Pero de ser tibio no se puede. Nadie puede servir a dos señores, porque ya sea que va a aborrecer a uno y amar al otro, o va a apreciar a uno y despreciar al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que hacer la decisión. Y así vamos a evitar de ser una torta medio horneada. En Lucas 9:62, Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira hacia atrás. Es apto para el reino de Dios. Yo he trabajado el arado y he comprobado de que cuando uno está arando, al ver hacia atrás, ya esa línea que llevaba uno no va a quedar recta. Y esa es la idea. También hay que prestar más atención a las cosas espirituales. Como un panadero que sigue una receta y ahí establece las temperaturas y
cronómetros. Así debemos hacerlo cuando se trata de nuestra vida espiritual. A mí me gusta mucho cocinar, y cuando se cocina cualquier platillo, el cocinero tiene la libertad de no medir las cosas, una pizca de sal, un puño de esto y poco aquí, poco allá. Pero cuando ya se está haciendo pan, o sea, en la panadería, eso ya es una ciencia y se tiene que medir en gramos, en onzas o lo que sea, se tiene que medir. Y cuando nosotros como cristianos estamos buscando la receta exacta para llevarnos o para llegar al cielo, hay que prestar mucha atención a lo que la palabra dice. Hay que crecer en la forma en que Dios quiere que crezcamos. Hay que agregar solo lo que Él quiere que agreguemos a nuestras vidas y eliminar todo lo que es malo. Hay que determinar de jamás comprometernos con el mal. Más bien, dice el apóstol Pablo, exponer lo malo. Segunda de Pedro capítulo 1, y en el versículo 5 dice: por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadir a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia la piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 6 y versículo 1. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos ya hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Hay que crecer. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, dice Pablo en Efesios 5:9. Examinen qué es lo que agrada al Señor. Y ya cuando se den cuenta qué es lo que agrada al Señor, no participen en las obras estériles de la tiniebla, sino más bien hay que desenmascararlas. Santiago 1 y versículo 22, sean hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Los dejo con estos pensamientos finales. Si nos damos cuenta, si nos hemos dado cuenta de que somos unas tortas medio horneadas como cristianos, pues hay que decidir de arrepentirnos y hacer una dedicación nueva al servicio de Cristo. Así como Efraín mezcló sus caminos con los caminos del mundo, adoptaron los caminos del mundo y como resultado vivieron como cristianos a tiempo parcial. Esto era un pecado, esto era algo repulsivo para Dios. Dios demanda una completa, una entrega completa y total. Quiere Él la misma relación que uno espera de su pareja. Él quiere que le seamos fiel a Él y nada más a Él. ¿Estamos listos para comprometernos así con Dios? Cuando Cristo tomó la forma de hombre, estaba completamente comprometido con el plan de la redención, aún hasta la muerte en la cruz, porque Él estaba completamente comprometido con usted y conmigo. Muchas gracias por la atención, hermanos.